Bueno, chavales, bienvenidos una vez más al arte de programar. Esta es la lección 3. Vale, esta lección va a ser cortita, porque vamos a tratar solo dos cositas. El control de flujo y la orientación a objetos. El control de flujo consiste básicamente en cómo se va distribuyendo el código, el flujo de código a la hora de ejecutar el programa. Es decir, el, las bifurcaciones que tiene en función de los valores de ciertas variables, los bucles cuando queremos repetir cosas. Por ejemplo, imaginemos que tenemos que repetir una operación varias veces, ¿vale? Porque queremos recorrer un array o queremos duplicar registros o simplemente imprimir por pantalla varias veces lo mismo o algo muy parecido, ¿vale? También entra dentro del control de flujo la devolución del control, ¿vale? Cuando queremos que deje de hacer cosas. Y después finalmente hablaremos de las excepciones, ¿vale? Dentro de las bifurcaciones tenemos dos tipos. Los tipos sí, si no, entonces, los if, else, ¿vale? Realmente en esta instrucción la única parte obligatoria es el primer if. El resto son opcionales. Es decir, si queremos contemplar varios casos, podemos utilizar el else if, y si queremos contemplar solo dos, un if else, ¿vale? No se recomienda más de 4 casos para esta instrucción. Si tenemos más de 4 casos, es mucho más eficiente utilizar el switch case. Switch case es un selector, ¿vale? La parte del switch contempla una variable y en función del valor de la variable definiremos casos, ¿vale? Cada caso se contemplará por separado y suele ponerse siempre un caso por defecto en caso de que no corresponda con nada de lo que tengamos contemplado. ¿Vale? Después tenemos los bucles for, que ya hemos visto anteriormente. Los bucles for each, que son una variante muy utilizada a la hora de recorrer arrays. ¿Por qué? Porque en el bucle for each no tenemos que especificar un número de iteraciones. Recorremos el array mientras haya elementos. Y cuando se acaben los elementos, se acaba el bucle automáticamente, ¿vale? Los bucles while, que son mientras se cumpla una condición. Y los do while, que son muy parecidos, con la única diferencia de que si no se cumple la condición, el bucle while, por ejemplo, no se ejecutará nunca, y el bucle do while al menos se ejecutará una vez, ¿vale? Tienen su utilidad los dos. Después, para la devolución del control, tenemos la sentencia return, que ya la hemos visto para devolver el control cuando se está en una función, y los break y continue. El break rompe el flujo del bucle, es decir, nos saca inmediatamente del bucle. Y el continue lo que hace es pasar a la siguiente iteración de un bucle. Vale, las excepciones. ¿Qué son las excepciones? Vale, las excepciones se definen cuando hay una situación, ¿vale?, que se sale de nuestro control, pero que ya esperamos que se salga de nuestro control. Entonces, ¿qué pasa? Hacemos una comprobación de si se da esa situación y en caso de darse lanzamos la excepción. Las excepciones se recogerán por una sentencia de control de flujo que es el try catch finally, ¿vale? El try lo que implica es que si no se produce ninguna excepción se ejecutará lo que hay dentro del bucle try. El catch, en caso de que se produzca esa excepción, ¿cómo la controlamos? Para que no interrumpa el programa, ¿vale? Y el finally lo que hace es definir una serie de instrucciones que, independientemente de que salte una excepción o no, se van a ejecutar siempre, ¿vale? Esto lo veremos después en código más ampliamente. La orientación a objetos. Vale, la orientación a objetos es una forma de estructurar el código, ¿vale? El código aquí se estructura en clases. ¿Y qué es una clase? Pues una clase es una agrupación natural de variables y funciones, que llamaremos respectivamente propiedades y métodos. Es un cambio de nomenclatura, pero que influye a la hora de trabajar con ello, ¿vale? Hay fundamentalmente tres tipos de orientación a objetos en PHP. Las clases, que es lo que es propiamente las clases de objetos. Los interfaces. Los interfaces son una predeclaración, digamos, de ciertas cosas
que tiene que tener una clase. Es decir, por ejemplo, si a nosotros queremos definir que cierto tipo de clases tengan, por ejemplo, yo que sé, un método X, ¿vale? Lo podremos forzar a esas clases a implementar el interfaz, ¿vale? Podemos requerir esos interfaces en otras clases para saber si son compatibles entre sí, para ciertas cosas, ¿vale? El interfaz lo que define es una relación más o menos de hermanos, o de algo que es convertible o asimilable. Son dos objetos que pueden ser asimilables, los que implementan el mismo interfaz, ¿vale? Y los traits es una guarrada que tiene PHP, pero que viene muy bien para ciertas cosas. A ver, la herencia, que es lo que tienen las clases, nos permite la reutilización de código de forma natural. Es decir, una clase que hereda de otra obtiene todas las propiedades y métodos que tiene la clase padre, ¿vale? Entonces, ahí tenemos una forma de reutilización natural del código, porque no tenemos que volver a definir esas propiedades y métodos, sino en todo caso hacer una sobrecarga, que ahí vamos al segundo tema. ¿Qué es una sobrecarga? Pues utilizar el método de forma distinta, dependiendo de la herencia. Vale, yo heredo el método X de una clase y lo que hago es volver a definirlo. Volver a definirlo para que haga otra cosa completamente distinta o parecida. No tiene mayor historia. El polimorfismo en PHP se consigue con la definición de variables predefinidas. Es decir, variables que independientemente de que se pongan o no, se definen en el método o función. ¿Vale? Con eso conseguimos poder sobrecargar las clases de forma natural y solo tener los parámetros que nos hacen falta en un momento dado. ¿Vale? Eso lo veremos también sobre código, aunque hoy no, ya lo hemos visto el tema del polimorfismo en la lección 2 un poco por encima, y volveremos a él en su momento. Hoy no vamos a verlo mucho porque no interesa y es mucho más interesante lo que es el concepto de la orientación a objetos y el uso que una característica muy por encima. Vale, los ejercicios los podéis descargar en la página que veis en pantalla y sin más dilación pues vamos a pasar al código.